A ver, les voy a compartir pantalla. Y tenemos aquí en la plataforma, está el tema de Cauchy-Euler. Nada más permítanme que me dé acceso y ahorita se los muestro. Aquí tenemos la unidad 3, métodos de solución. Y aquí están todos los métodos que ya vimos. Coeficientes indeterminados, variación de parámetros y el que vamos a empezar ahorita, que es el de Cauchy-Euler. ¿Sí ven ahí mi pantalla, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces al principio nos muestra cómo es la ecuación de Cauchy-Euler y dice cualquier ecuación diferencial lineal de la forma que tenemos AN por XN derivada de n a la y con respecto a x más an-1 por xn-1 de la derivada de n-1 de y con respecto a x más a1x por la derivada de y con respecto a x más a0y es igual a g de x, donde los coeficientes an-1 hasta llegar a subíndice 0 son constantes. Se conoce como ecuación de Cauchy-Euler, ecuación de Euler-Cauchy, ecuación de Euler o ecuación equidimensional. La característica observable de este tipo de ecuaciones es que el grado K es igual a n, o n-1, o puede ser 1, o puede ser 0, de los coeficientes monomiales x elevado a la k. Coincide con el orden K de la diferenciación, o sea, ustedes pueden ver en la ecuación, la primera ecuación que está en color azul, cada uno del exponente que tiene x, ya bien sea x a la n, n-1 o x a la 1, es el mismo exponente que tiene su derivada, que tiene ahí a un lado. Y ahí viene los dos ejemplos. Iniciamos nuestro análisis con un examen detallado de las formas de las soluciones generales de la ecuación homogénea, que fue lo que vimos primero, los diferentes casos que se podían presentar para soluciones homogéneas. Entonces, ahorita lo que vamos a resolver aquí, el método de solución, dice, intentamos una solución de la forma y igual a x a la m, donde se va a determinar m, parecido a lo que sucedió cuando sustituíamos Euler elevado a la mx. Si se acuerdan en los casos anteriores que vimos de variación de parámetros y de coeficientes indeterminados, trabajamos con el lado izquierdo de la igualdad, convirtiéndolo a una ecuación algebraica y resolvíamos para encontrar el valor de m. Entonces, algo parecido vamos a hacer aquí, solamente que primero lo que voy a hacer es calcular las derivadas que me piden. Por ejemplo, si en el problema me pide segunda derivada, tengo que calcular la segunda derivada, pero de la función y igual a x a la m, y después hacer la sustitución. Dice, donde se va a determinar m, parecido a lo que sucedió cuando sustituimos en Euler a la m a x, en una ecuación lineal con coeficientes constantes, después de sustituir x a la m. Cada término de una ecuación de Cauchy-Euler se convierte en un polinomio en m multiplicado por x a la m. Y de aquí lo que vamos a hacer es un despeje, bueno, una factorización de x a la m para poder encontrar la ecuación. Ahí aparece lo que está en color azul. Dice, esta es la ecuación auxiliar que nos va a quedar AM por m-1 más bm más c igual a 0. O si hacemos la multiplicación, va a quedar como am al cuadrado más b menos a por m más c igual a 0. Igual que los métodos anteriores, vamos a tener tres tipos de casos. Cuando las raíces sean reales y distintas,
cuando las raíces sean reales y repetidas o cuando las raíces sean complejas conjugadas. Entonces vamos a ver ahorita los tres tipos de solución que se pueden presentar. Permítanme, pongo aquí la pantalla. Si nuestras raíces son diferentes, la solución va a ser y igual a C1 por X elevado a la M1 más C2 por X elevado a la M subíndice 2. Si las raíces son repetidas, la solución va a ser Y igual a C1 por X a la M1 más C2 por X a la M1 por logaritmo natural de X. Y si las raíces son complejas conjugadas, vamos a tener que la solución va a ser Y igual a X elevado a la alfa por C1 coseno de beta logaritmo natural de X más C2 por seno de beta logaritmo natural de X. Esos serían las tres o los tres tipos de soluciones que podemos tener en una ecuación de Cauchy-Euler. Entonces vamos a resolver un ejemplo para cada tipo de ecuaciones que tenemos ahí. Ay, ¿quién se desconectó ahora? A ver, ejemplo. En el ejemplo 1, la ecuación que vamos a analizar es la siguiente. Resolver x cuadrado, segunda derivada de y con respecto a x, menos 2x de la primera derivada con respecto a x, menos 4y igual a 0. Si se fijan, como dice la definición que vimos al principio, tengo el valor de x al cuadrado aquí en el primer término y tengo segunda derivada. O sea, el valor de k para x es el mismo que el valor de k para la derivada. Aquí tengo exponente 1 y aquí tengo primera derivada. Aquí no tengo variable x y aquí no tengo derivada. Entonces eso es lo que vamos a observar en una ecuación de Cauchy-Euler. El valor del exponente que tenga la x va a ser el mismo orden de la derivada. Entonces para resolver tengo que hacer uso de el valor de y, que ya lo vimos hasta el principio. Y me indicaban que era igual a x elevado a la m. Para todas las ecuaciones de Cauchy-Euler vamos a trabajar con esa solución. Y igual a x elevado a la m. Entonces, mi derivada, primera derivada y segunda derivada van a ser las mismas. Voy a calcular primera derivada por respecto a x y ¿cómo me quedaría? Me quedaría m por x a la m menos 1. Y la segunda derivada me va a quedar m por m menos 1 elevado a la x, perdón, por x elevado a la m menos 2. Ya tengo ahí la primera derivada y segunda derivada.
¿Por qué calculé estas derivadas? Porque tengo que hacer la sustitución en estos datos que tenemos acá. Entonces, una vez que ya encontré las derivadas que me indica la ecuación, vamos a realizar la sustitución. Y mi ecuación, que era x al cuadrado, segunda derivada de y con respecto a x, menos 2x de la derivada de y con respecto a x, menos 4y, o sea, todo lo que está del lado izquierdo, ahora se va a convertir en, tengo x al cuadrado. La segunda derivada, ¿a qué es igual? Me dice que es igual a m, que multiplica a m menos 1 por x a la m menos 2. A eso equivale mi segunda derivada. Luego dice menos 2x por la primera derivada. Y la primera derivada es m por x a la m menos 1. Menos 4y. Y sería menos 4 y y vale x a la m. ¿Hasta ese paso hay alguna duda? Respecto a y es igual a x a la m y cuando y' es igual a m x a la m menos 1 es ¿cómo decirlo? Es la fórmula, ¿no? O sea, de la derivada en sí. Pues para resolver las ecuaciones de Cauchy-Euler vamos a utilizar este tipo de soluciones, x elevado a la m. Entonces, Okay. si tú derivas x elevado a la m, te da esta primera derivada. Si tú Sí. sacas una segunda derivada, te da este otro valor. Ok, entonces viene como por regla, ¿no? ¿Sí? Bueno. O sea, no es necesario que te aprendas la primera y segunda derivada, porque ya sabes derivar y lo Sí, puedes sí. calcular, pero pues para todos los ejemplos va a ser el mismo, Pero, porque siempre vas a trabajar con esta solución. solo eso. Gracias. Bueno, entonces ya hicimos la sustitución. Ahora lo que vamos a hacer es agrupar términos cambiando todos estos x al cuadrado, x a la m menos 2 y x a la m menos 1 como x a la m. Y los voy a agrupar de tal manera que me va a quedar x a la m, que multiplica al primer término, que es este. Voy a poner un corchete. M por m menos 1. Aquí en el segundo término también tiene la m y sería menos 2m menos 4. Estamos quitando el x a la m menos 1, el x a la m, el x a la m menos 2, la x al cuadrado y el término de la x para dejar solamente la variable m y poder encontrar la ecuación algebraica. ¿Qué datos fueron los que utilicé? Simplemente utilicé m por m menos 1. En el siguiente término, ¿quién está? Está m con 2 y el 4. De ahí todos los x a la m los factoricé aquí. Ya bien sea x al cuadrado, la pura x, la m menos 1, todos están factorizados aquí en x a la m. Aquí en la parte que está dentro del corchete, lo que yo puedo hacer es realizar la multiplicación de esta m por estos dos términos. Y nos va a dar como resultado, tengo x a la m que multiplica a m al cuadrado, m por menos 1 me daría menos m, menos 2m, tenemos menos 3m menos 4. Entonces, si nosotros agrupamos los términos o trabajamos nada más con lo que está dentro del paréntesis, que es lo que me está interesando ahorita para calcular el valor de la m,
sería m cuadrado menos 3m menos 4 igual a 0. Ya tengo ahí mi ecuación algebraica. Y ya puedo calcular aquí los valores para m1 y m2. Si factorizamos, esta ecuación sería m, el signo del segundo término es menos, y menos por menos me da más. Tengo que buscar un par de números que multiplicados me den 4 y que restados me den 3. ¿Quiénes serían esos números? ¿Qué par de números me dan 4 multiplicados y restados me dan 3? 4, 1 menos 1 por 4, ¿no? Menos 1 y 4. no, sería menos 4 más 1. Menos 1 y 4. Sería menos 4 y más 1. Exacto, tiene que ser menos 4 y más Ah, sí. 1, porque el número que necesito es menos 3. Entonces ya tengo aquí factorizado, pero acuérdense que a la hora que calculan M1, este primer binomio hay que igualarlo a 0 y este también se iguala a 0, por lo tanto me da que M1, vamos a poner que M1 es el más pequeño, que sería menos 1, y M2 va a ser igual a 4 positivo. Entonces, ¿qué tipo de solución tengo? Tengo raíces diferentes o raíces distintas. Entonces, vamos a la parte de aquí donde le puse las fórmulas y la fórmula se tiene que expresar así como dice acá. Para mis raíces diferentes, la solución es y igual a C1 por X elevado al primer exponente, que es menos 1, más C2 por X elevado al segundo exponente. Y ya encontré la solución. ¿Dudas? ¿Y ahí acaba? Ahí ya acaba. Está chido. Está medio enredado algunas partes. Pues una vez que le agarre el hilo, dijera, lo único que tienes que hacer es sustituir las derivadas, ponerlas en la ecuación y quitar el x a la m y dejar los otros coeficientes para expresarlo como una ecuación algebraica. Y profe, esto no entendí. Lo de ahí en la parte donde está ahorita, Ujú, a la hora de sustituir, cuando ¿sí? se factorizó, ¿por qué? ¿Y las X? ¿Dónde quedaron las X, profe? Todas las x van a estar agrupadas aquí en este valor de x a la m, porque es una x elevada a un exponente. La m me está representando una constante, un exponente constante. Entonces es lo mismo que sea el 2, que sea m menos 2, que sea m menos 1. O sea, siempre va a ser un número. Entonces por eso todas las estamos agrupando como x a la m. Bueno, bueno, profe, entonces ya entendí. Es solamente para poder trabajar con la ecuación algebraica en términos de lo que está dentro de nuestro corchete. Sí, profe. Sí, no sé si hay alguna duda de ese problema o pasamos al siguiente ejemplo. El siguiente, profe. Un corto. ¿Verdad? Bien rápido. Entonces tenemos ejemplo 2. Para el ejemplo 2, la ecuación que nos piden calcular es 4x al cuadrado, segunda derivada de y con respecto a x, más 8x derivada de y con respecto a x, más y igual a 0. Entonces, al igual que el anterior, hacemos lo mismo.
tenemos que y es igual a m a la x. Su primera derivada va a ser exactamente lo mismo, que sería m por x a la m menos 1. Y la segunda derivada vale m por m menos 1 por x a la m menos 2. Ahí ya tengo mi segunda derivada, mi primera y el valor de y. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituir. Entonces, mi ecuación sería 4x al cuadrado por la segunda derivada, perdón, de y con respecto a x. Y la segunda derivada vale m por m menos 1 por x a la m menos 2. Esa es mi segunda derivada. Más 8x por la primera derivada que vale m por x a la m menos 1. Más el valor de y, pero y vale m a la x. Perdón, lo puse al revés. Es x y aquí también lo puse al revés. Es x elevado a la m. Entonces todo esto es igual a 0. ¿Qué hacemos? Quitamos todas las x con su exponente. Por ejemplo, aquí tiene exponente 1 y le voy a quitar. Aquí tiene exponente 2 y lo voy a quitar, dejándolo todo como una x a la m. Es decir, x elevado a cualquier exponente. Y solo vamos a dejar los términos que no tienen a la x, que sería el primero es 4 por m menos 1. Aquí voy a poner un corchete en lugar de paréntesis. Más, en el siguiente término, como ya le quité la x de aquí y la otra x de aquí, solo me queda 8m. Más, si aquí quito la x a la m, me queda la unidad. Y todo esto igual a 0. Ahora, ¿qué hacemos? Este x a la m lo dejamos igual y voy a multiplicar lo que está dentro de mi corchete para que se vuelva 4m al cuadrado. Tengo 4m menos 1 me da menos 4m. Más 8m positivo me da 4m positivo. Más 1 y todo esto es igual a 0. De aquí de esta ecuación puedo sacar mi ecuación algebraica, que es lo que está dentro del paréntesis, y sería 4m al cuadrado más 4m más 1 igual a 0. Esa ecuación que está ahí la podemos factorizar. ¿Cómo quedaría factorizada? O encuentren los valores de M1 y de M2. ¿Son iguales, son diferentes o son conjugados? Si se factoriza, al sacarle raíz al primer término y raíz al segundo término, aquí tendría yo 2m y aquí 1. El doble producto del primero por el segundo me da este segundo término y eso me indica que es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces tengo 2m más 1 elevado al cuadrado. Por lo tanto, su solución para M1 va a ser la misma que para M2, solo voy a tener una solución que sería menos 1/2. ¿Sí se entendió ahí? ¿Por qué menos 1/2? ¿Por qué menos 1/2? ¿Por qué menos 1/2? Bueno, si ustedes despejan, o sea, este 2m más 1 al cuadrado va a ser lo mismo que ponen 2m más 1 igual a 0. Entonces, si despejamos, tenemos 2m más 1 igual a 0. 2m es igual a menos 1 y m es igual a menos 1 sobre 2. Y lo mismo va a pasar en este lado. Son lo mismo valor. Ah, ya. Ya.
Entonces, mi solución ya no son soluciones diferentes, son soluciones o raíces repetidas. Entonces, la solución para raíces repetidas me indica que es y igual a C1 por X elevado al exponente. Entonces, como es menos un medio, sería menos un medio mi exponente, más C2 también elevado a ese mismo exponente para X, pero ahora le voy a agregar un logaritmo natural. Y esa es toda mi respuesta. ¿Dudas? Yo tengo una duda respecto a la parte donde se hace la multiplicación de X, Dime. un poquito arribita. Que creo que Wilber ya lo preguntó, pero no escuché Ajá. sobre qué les pasó a las X que estaban multiplicando a las M. Están agrupadas aquí en X a la M. O sea, tú sabes que el 2 es un número constante. El Sí. 1 es un número constante. M Ajá. menos 2 va a ser un número constante. M menos 1 va a seguir siendo un número constante. X a la M es un número constante. Entonces, las estamos agrupando todas en X a la M para sacarlo como factor común. Es decir, la X elevado a cualquier exponente. Ok, entonces cualquier X se le va a cualquier Ese es mi exponente. factor común en cada término. Ok, Ajá. listo. Para solamente trabajar con las M y poder utilizar mi ecuación algebraica y encontrar los valores de cada solución, ver si son diferentes, si son repetidas o si son complejas conjugadas. Muchas gracias. Entonces, ¿no hay ninguna duda? No, profe. Bueno, vamos a ver si es cierto. Voy a poner un ejemplo y lo van a resolver ustedes. Sería ejemplo 3. Es x al cuadrado de y' más x por y' más 4y igual a 0. Permítanme, voy a pausar la grabación. Entonces, y' es m por x elevado a la m menos 1 y y' es m por m menos 1 por x a la m menos 2. Entonces ya tenemos las derivadas y vamos a hacer la sustitución. Yo creo que la sustitución sí lo hicieron bien, ¿verdad? Sí, Es profe. x al cuadrado y dígame cómo queda aquí. M por M menos 1, X Ujú. a la M menos 2. Luego, X por MX a la M menos 1. y luego Más 4XM igual a 0. igual a 0. Bueno, ahí ya sustituyeron. Luego lo que sigue es factorizar la x elevado a cualquier exponente, o sea, x a la m. ¿Y qué nos queda como resultado? X cuadrada X por, cuadrada. perdón, Ya no X a la pongan. M, X a la Ajá. M, perdón, por M a la M menos 1. M por m menos 1. Ajá, por X a la M ¿Qué menos más? 2. X a la M menos 2. Ah, no, ¿Y por profe. qué voy a poner X Sí, profe, me a equivoqué. la m menos 2 si ya estoy factorizando todas las X? Sí, profe, Esta X, más M. Es más esta. M, ¿no? Ajá. Sí, Más más M M. más 4.
Y luego, Más 4. ¿las qué? Más Más 4. 4. Listo. ¿Sí les quedó así o no? No llegaron ahí. Sí, profe. Eso es lo que me quedó a mí. Jared, Ricardo, ¿De profe? ¿no llegó hasta ahí? No. ¿Por qué? ¿Dónde se quedó o qué? Analizando el problema. Ay, Jared. A la hora de realizar la multiplicación que está dentro del paréntesis, ¿cómo nos va a quedar la ecuación? M cuadrada. Ujú, m al cuadrado Ahí. ¿Más M? más m, ¿escuché? M. Pero tienen m por menos 1, me da menos m, más Ah, m Se es elimina. 0, Ujú. Más 4. solamente sería más 4. Yo ahí me quedé, profe. Entonces, la ecuación algebraica que resulta es m al cuadrado más 4 igual a 0. Cero. Eso es lo que tienen que Entonces estaba mal. simplificar o encontrar el valor de la m. ¿Y qué es lo que van a hacer? Despejar. M cuadrada es igual a menos 4. Menos 4. Pero se le sacaría M, raíz, ¿no? exacto, M1 va a ser igual a más menos raíz cuadrada de menos 4. Ahí Pero sería ese con menos números 4, complejos, ¿no, profe? exactamente, como es menos 4, lo pueden poner como raíz de 4i, o sea, más menos 2i. Y listo, eso es todo. Entonces sí estaba bien, profe. Sí, recuerden que si le sale negativo en una raíz cuadrada, lo único que tengo que hacer es utilizar números complejos. O sea, el valor de i va a utilizarlo como raíz de menos 1 y ya te va a quedar un número entero positivo, que en este caso es 4, y le podemos sacar la raíz cuadrada. ¿Qué pasa cuando tenemos raíces con números complejos? Lo que vamos a poner es la tercera solución que está aquí, raíces complejas conjugadas. Como no tenemos otro término, esta x a la alfa es 1 y no lo voy a escribir, nada más voy a escribir lo que está dentro del paréntesis. Aquí para que nos dé este resultado es porque tendría una m1 igual a alfa más un valor con el número complejo y ese sería beta. Y m2 sería alfa menos i beta. Pero nosotros solo tenemos esta partecita, en donde está beta, que es más i beta y menos i beta, que son estos dos resultados que tengo aquí. Eso voy a poner así, m1 es igual a 2i, m2 es igual a menos 2i. Entonces beta vale 2, y si hacemos la sustitución sería que y es igual a c1 coseno de beta, beta vale 2, por logaritmo natural de x, más C2 seno del mismo ángulo, que sería 2 logaritmo natural de x. Y listo, ya tengo ahí mi respuesta. Ujú. ¿Dudas? No, profe. Todo bien. A ver, ¿ya terminó de analizar el problema? Ya, profe. Ya, profe. Bueno, miren, ¿qué les parece si hacemos un último problema? Que sería el ejemplo 4.
De tarea, profe. De tarea, profe, si todavía nos faltan 10 minutos. Por eso, pues es que yo no he desayunado. Ay, Jared. X cuadrada, y prima, menos, bueno, lo voy a poner aquí abajo. X al cuadrado, y prima, menos 2y igual a 0.